A ver, ¿qué se necesita para volver a casa cuando uno ha quemado todos los puentes? Hoy vamos a meternos de lleno en la increíble historia de Eber Rivera, un hombre que, tal como el hijo pródigo de la parábola, lo tuvo todo, lo desperdició todo y, bueno, emprendió el larguísimo camino de regreso. Es un testimonio sobre la ambición, la caída y una redención que la verdad desafía toda lógica. Y es que Eber nos habla directo desde el principio, porque él sabe que su historia, aunque es muy personal, refleja un sentimiento que muchos conocemos, esa sensación de estar en una situación de la que parece que no hay salida. Vamos a descubrir cómo fue que él encontró la suya. La historia de Eber no comienza en la calle. Para nada. Comienza en la primera fila de la iglesia. Siendo hijo de pastores, su talento para la música era, pues, un don de Dios. Pero muy pronto un deseo mucho más fuerte empezó a arder dentro de él, el deseo de que los aplausos del mundo ahogaran el llamado del altar. Y este es el momento crucial. Un don que fue cultivado para la adoración, ahora era reclamado para la ambición personal. El escenario cambió por completo, del piano de la iglesia a los reflectores de las discotecas. Y el propósito también cambió. Ya no se trataba de glorificar a Dios, sino de glorificarse a sí mismo. Y claro, el mundo le dio lo que estaba buscando. El éxito fue rapidísimo. La validación llegó en forma de un titular de periódico. Pero qué ironía, ¿no? El mismo reconocimiento que tanto anhelaba fue lo que expuso su doble vida ante las personas de las que se estaba alejando, su familia de la iglesia. Como consecuencia de todo esto, le pidieron que dejara de servir en la música por un tiempo. Y fue ahí, sentado entre la congregación, donde la realidad lo golpeó de frente. Mirando el piano vacío, entendió algo muy profundo. Ese silencio no era un castigo que le impusieron otros, era el eco de su propia elección, de su propia rebeldía. Ahora, la historia da otro giro. Eber se muda a Monterrey buscando su propio camino, queriendo ser autosuficiente, queriendo demostrar que podía lograrlo solo. Pero esta etapa lo iba a llevar a los extremos más dramáticos de su vida. En esa búsqueda de autosuficiencia encontró la dependencia más absoluta que se puede imaginar. 20 pesos. Eso era todo lo que se interponía entre su nueva familia y el hambre. Este fue el primer fondo que tocó. Pero aquí pasa algo increíble. Una de esas paradojas de la vida. En su momento de mayor pobreza, con solo esos 20 pesos en el bolsillo, él se sintió el hombre más rico del mundo. ¿Y por qué? Porque ese dinero no representaba lujos, sino algo mucho más fundamental, la certeza de que su familia podía comer, al menos ese día. Y entonces, la marea cambia de una forma que solo puede describirse como una bendición. Consigue un trabajo extraordinario, y el contraste es abrumador. La imagen lo dice todo, de estar contando monedas para una sopa a llenar 2 carritos en el supermercado sin siquiera mirar los precios. Pero, como suele pasar, toda bendición conlleva una prueba. El éxito se convirtió en la excusa perfecta. El mismo trabajo que él veía como un regalo de Dios, ahora era la razón por la que no tenía tiempo para Dios. Es la clásica trampa del éxito, olvidarse del dador por estar demasiado ocupado con el regalo. Lo que comenzó como una bendición se convirtió en una trampa, una idolatría. El éxito lo cegó, lo alejó. Y tan rápido como llegó todo, así de rápido se fue. El trabajo, el estatus de empleado del mes, la casa nueva, todo se derrumbó. Y en su punto más bajo, de nuevo, toma una decisión drástica: cruzar ilegalmente a los Estados Unidos en busca del famoso sueño americano. Este se convertiría en el capítulo más oscuro y aterrador de toda su vida. Es que la búsqueda del sueño americano se convirtió en una pesadilla, pero así, al instante. El primer día le robaron absolutamente todo. Los días siguientes, perdido, caminando en círculos bajo la lluvia en el desierto de Sonora. Y cuando por fin cruzó, creyendo que lo peor ya había pasado, la pesadilla apenas estaba comenzando. Fue secuestrado. Encerrado y sin ninguna esperanza, en el punto más bajo de su vida, recurre a su último refugio, la oración. Y como un patrón que se repite una y otra vez, hace otra promesa desesperada a Dios, un pacto en medio del terror a cambio de su vida. Aún después de ser liberado, la verdadera prisión estaba en su mente. Esta pregunta lo estaba consumiendo. Simplemente no podía entender la gracia. Sentía que la montaña de sus errores, todo el dolor que le causó a su familia, era una barrera demasiado alta, demasiado grande como para que el amor de Dios pudiera alcanzarlo. Una vez en Houston, pareciera que la historia por fin va a tener un final feliz. El éxito material regresa y con fuerza. Pero lo que realmente regresa es el viejo patrón de autodestrucción, y esta vez lo llevaría a una ruina todavía más profunda y dolorosa.
Este es el retrato de un hombre completamente dividido. Cumplía su promesa, sí, pero a medias. El domingo era el músico piadoso en la iglesia, el resto de la semana vivía para el mundo. Y esa doble vida es agotadora, y la hipocresía empezó a carcomerlo por dentro. Y finalmente lo consiguió todo. El dinero, las camionetas de lujo. Pero al mirar a su alrededor, en su casa enorme y vacía, se dio cuenta de la terrible verdad. Había cambiado a su familia por cosas. El costo del éxito material fue la bancarrota de su alma y de su hogar. Y justo ahí, en el fondo del pozo, cuando ya no le quedaban ni fuerzas, no llegó un trueno del cielo ni una visión espectacular. El punto de quiebre vino en la voz de una mujer hondureña, con un mensaje devastadoramente simple. Acuérdate que Jesús te ama. Pero, ¿por qué estas palabras? ¿Por qué una frase que él mismo había dicho cientos de veces? Porque en ese momento, por primera vez, no le escuchó con los oídos, le escuchó con el corazón. Esa simple verdad atravesó años y años de culpa, de rebelión, de fracaso. Fue la llave que finalmente le abrió la puerta a la gracia. Esa rendición total lo llevó a tomar una decisión radical. Y este último tramo de la historia no trata sobre recuperar la riqueza, para nada. Trata sobre el difícil, larguísimo proceso de reconstruir su fe y su familia. Fue un acto de rendición total. Dejó las llaves de las camionetas, cobró su último cheque y se subió a un autobús con una sola maleta. Simbólicamente, estaba dejando atrás todo el equipaje material y emocional para regresar a casa, listo para enfrentar lo que fuera que viniera. Pero la restauración no es un interruptor mágico, es un camino doloroso. La primera y más dura consecuencia de sus decisiones lo recibió en la puerta de su casa. Al arrodillarse para abrazar a su hijo, el niño no lo reconoció. El tiempo y la distancia habían borrado su rostro de la memoria de su propio hijo. Y aquí está la verdad fundamental de su testimonio. A través de un proceso largo y muy difícil, lo que parecía irrecuperable fue recuperado. Dios restauró su matrimonio, la relación con sus hijos y le dio un propósito renovado. La historia de Eber Rivera no es un cuento de hadas, es la prueba viviente de que, sin importar qué tan profunda sea la caída o qué tan lejos uno se haya desviado, en Cristo el camino de regreso a casa siempre está abierto.